Hola, sí. Oye, vamos a empezar esta segunda parte. En el descanso nos ha preguntado bastante gente, tiene la duda, pero al final o a partir del lunes todas las ponencias estarán disponibles en nuestra página web. Os haremos llegar un correo electrónico para indicaros la forma de acceder a ellas. Además, todo se está filmando en vídeo, los vídeos también estarán disponibles para que los podáis consultar, el vídeo de las ponencias. Vale, pues empezamos esta segunda parte de ponencias en la que se va a presentar la experiencia de los distintos agentes que intervienen a lo largo de todo el proceso de construcción y explotación de los inmuebles y edificios, infraestructuras. Y en primer lugar intervendrá Román Grisolía, que es responsable de la parte de algo de sanidad, que no recuerdo, pero que lo leo, del Servicio de Coordinación y Planificación de Suministros y Servicios Generales de la Consellería de Sanidad. Y es uno de los principales promotores que nos ha animado a organizar este tipo de jornadas relacionadas con el BIM y con especial interés en implantar el BIM en la Administración. Nos va a contar un poco la experiencia que está teniendo con ello. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues agradecer al IBE que me haya dado la oportunidad de trasladar lo que estamos viviendo en la Consellería de Sanidad en la materia y, sobre todo, agradecerle por cómo ha programado las jornadas o las conferencias anteriores, porque, bueno, sería fácil decir, quiero lo que ya he visto, quiero lo que el Ministerio me va a proponer, quiero hacer lo que está haciendo Cataluña y quiero hacer lo que está promoviendo Andalucía. Es realmente el objetivo que tiene la Consellería de Sanidad. Entiendo que debería ser el objetivo que tiene la Generalitat Valenciana en el área de infraestructuras generales y, por tanto, pues bueno, ese es el camino que nosotros, o ese es el objetivo al que nosotros queremos llegar. Por tanto, bueno, la experiencia de la Consellería de Sanidad voy a intentar enfocarla desde tres puntos de vista. Por uno, el mío personal propio. Llevo 20 años en la Administración, soy funcionario de carrera y, bueno, he estado en varias consellerías. Por otra parte, el punto de vista, evidentemente, de la Consellería, como, vamos a llamar, como promotor o como impulsor de esta metodología de trabajo. Y, por otra parte, pues el de los agentes implicados, constructoras y equipos facultativos que han sufrido o que están sufriendo en este momento lo que venimos exigiendo en los pliegos, aunque después habrá ponencias que concreten cada uno de estos puntos de vista. Voy a tratar de responder brevemente a estas 5 cuestiones. Como apuntaba antes Alberto, pues evidentemente hago las preguntas y yo mismo me las voy a contestar. La primera de ellas, creo que todo esto viene a resumir lo que ha dicho Alberto ahora en esta jornada y lo que anunció o lo que explicó hace 2 años, como lo que han dicho mis predecesores, pero siempre viendo la situación en la que creo que en la actualidad se encuentra la Generalitat Valenciana y la Consellería de Sanidad particularmente. ¿Por qué nos hemos decantado en la Consellería de Sanidad por promover BIM? Yo creo que hay varios motivos. El primero de ellos quizás es el derivado de un poco la experiencia que personalmente he tenido dentro de mi ejercicio profesional en la propia Administración. Durante esos 20 años, en una primera fase redacté proyectos, en una segunda fase redacté proyectos y estuve como coordinador de obras, en una tercera fase hacía todo, incluyendo la parte de explotación de los inmuebles y últimamente en la Consellería de Sanidad me dedico exclusivamente a la explotación. Si vemos los costes económicos de los inmuebles durante su vida útil, esta diapositiva evidentemente no es invención mía. Algunos autores hablan del 65-60% del coste final. Claro, si yo asumo que esto es la distribución de costes de una obra durante su producción, construcción y después puesta en servicio, entenderán que, aunque yo en este momento no soy el responsable directo de las licitaciones de proyectos y de obras, sí que voy a ser, como responsable de la explotación, uno de los sufridores de lo que me llegue cuando la obra esté acabada. La fotografía es un poco difusa, pero es un poco adrede. Digo el pecado, no el pecador. Yo reto a cualquiera
a gestionar un inmueble a partir del día que se lo entregan con esa documentación. Esa documentación es un caso real. Es un caso real de documentación de proyecto actualizada con la documentación final de obra y eso es lo que me queda a mí para manejar el edificio. Como tenga que averiguar con qué periodicidad cambiar una bombilla o qué bombilla o cuántas bombillas hay, lo tengo realmente complicado. Siempre me he planteado por qué, si estamos hablando de metodología CAD, lo que estamos manejando son papeles. Sí, me entregan un plano final de obra, en CAD puede ser, pero me entregan un montón de cajas. El plano final de obra en CAD difícilmente va a poder ser entendido por el gestor del edificio, por el usuario del edificio, porque no hablo solamente de usuario técnico, hablo de usuario, pues en mi caso, de un médico o del servicio de enfermería que quiere saber las prescripciones que tiene o de dónde viene un tipo de conducto para anestesia o algún tipo de suministro. Claro, otra de las cosas que nos lleva a elegir, a apostar por esta metodología, es lo que es, bueno, a fin de cuentas, ¿qué se puede entender como un inmueble? Un inmueble, pues, al final, cuando se genera como fruto de todo un proceso. A partir de ahí viene el mantenimiento, que es el que he puesto como primer lugar, porque es el ámbito directo de mis competencias. Pero, a fin de cuentas, ¿cómo se genera un inmueble? Se genera por un montón de, una sucesión de fases, desde la fase de determinación de necesidades, la fase de redacción de proyectos, la fase de ejecución de obras y un montón de equipos que tienen que, de alguna manera, compartir información. Recuerdo como ejemplo cuando yo le pedí, estaba antes en otra administración y cuando pedí una memoria de necesidades sobre lo que hacía falta en una sala de vistas, memoria de necesidades para hacer una sala de vistas en un juzgado tipo. Lo que me pasaron fue una relación del mobiliario. Bueno, evidentemente creo que una definición de necesidades en una sala de vistas es algo mucho más que eso. Por eso creo que dentro de este proceso, si bien hay mucha gente implicada, yo creo que el acceso a la base de datos que se genera como base de datos de la información no es una base de datos que solamente tiene que ser útil para los técnicos que intervienen, sino que tiene que ser útil o puede ser útil incluso para prescribir condiciones tanto a nivel legales como a nivel contractuales, cosas en las que tanto a nivel técnico, ya fuera del ámbito de la construcción, los servicios médicos, enfermería, abogacía e intervención, tienen mucho que decir al respecto. Bueno, la Administración funciona, como sabemos todos, por 3 E's: eficacia, eficiencia, pero también envidia. Y no es una sorpresa el hecho de que, bueno, que cuando queramos hacer algo ya no solamente podamos mirar a otras comunidades, que reconozco que lo he hecho en más de una ocasión, sino que además miro un poquito más allá. Miro lo que se hace, o este es un diagrama de lo que se hacía en Europa en cuanto al entorno BIM en el año 2014. Como vemos, hasta que no tengamos esa guía del Ministerio, pues vamos un poquito vía iniciativas privadas. El calendario al que se ha hecho referencia antes, pues bueno, demuestra lo que aparece aquí, que en el 2015 se suma a España un carro que todavía, bueno, pues yo creo que aunque ha empezado, no se ha puesto en velocidad de crucero como nos gustaría a algunos. Haciendo referencia a las encuestas de la Comisión SBIM, creo que estamos intentando, o al menos creo que es lo que tenemos que hacer desde la Administración, y un poco en respuesta creo que a alguna consulta de antes, es ser un poco dinamizadores a la hora de que bueno, exista esta inquietud en hacer este avance, porque pienso que a la postre va a ser buena para todos. Por tanto, de cara a las licitaciones, pues vamos a intentar que los profesionales que estén relacionados con la Administración lo vayan usando progresivamente y, por tanto, vía exigencias. ¿Qué hemos licitado hasta la fecha? Bueno, pues dentro de las recomendaciones que hacía la Comisión SBIM, nosotros hemos apostado por siempre como mejora y con puntuaciones variables, pues exigirlo en las licitaciones desde finales del 2016, creo que fue. Por tanto, yo creo que la experiencia en cuanto a proyectos, pues bueno, puede rondar los 2,5 millones, en los que 2 millones en cuanto a proyectos y direcciones de obra, lo que se ha licitado hasta el momento por parte de la Consejería de Sanidad. El responsable de la licitación de estos proyectos, pues mi compañero José Ramón Manuel, que es jefe de Servicio de Infraestructuras, con lo cual no tengo más que, evidentemente, demostrar que hay una colaboración en cuanto a la apuesta
qué hace la Consellería con los implicados en la materia, tanto a nivel de redacción de proyectos, construcción de obras, como después, cuando me llegue a mí la parte de explotación, pues tenemos por esta metodología de trabajo. La fase 1 fue muy cortita, fue muy breve, como aparece ahí. Fue un poco una experiencia a ver un globo sonda. A pesar de que nosotros conocíamos lo que había en el sector dentro de España y dentro del ámbito mundial, pues bueno, también queríamos ver hasta qué punto el mercado al que nos dirigíamos con las licitaciones estaba preparado para afrontar esta petición. La sorpresa fue, bueno, la primera sorpresa fue que sí, que había gente que conocía el tema y eso nos llevó a continuar en una fase 2. Fase 2 que quizás pues, se haya postergado más en el tiempo de lo que nos hubiera gustado, ante la esperanza de que saliera esas guías de recomendación, por no coger lo que había dentro de la comunidad, sabiendo que había una comisión SBIM en el Ministerio, esperando a esas recomendaciones y también esperando a la nueva ley de contratos del Estado, que confiábamos que recogiera más de lo que pedíamos. La fase 1, como se puede ver aquí, pedíamos algo muy ambiguo, lo cual creo que evidentemente fue un error. La segunda fase repitió el error, pero con una pequeña modificación, y es que, aunque nosotros estábamos pidiendo algo muy ambiguo, sí que dimos un pasito más y dijimos qué es lo que íbamos a valorar, con qué puntuación íbamos a valorar, con lo cual estábamos dando un poquito más de información a los posibles licitadores de qué es lo que considerábamos como válido. Creo que aún así nos hemos quedado cortos y antes de dar un paso más que pudiera confundir más que otra cosa, decidimos pues, esperar e ir viendo cómo se iban desarrollando las futuras licitaciones en el tiempo. Quizás después de un año de haber licitado proyectos con estas exigencias, que son las que principalmente han salido en los diferentes pliegos, creo que hemos tenido una visión de más o menos en qué punto está el sector. La fase 3, como digo, pues esperando las guías, hemos sido un poquito más cautos, esperando las guías del Ministerio y esperando sobre todo la ley de contratos. ¿Qué es lo que hemos visto en las ofertas de los licitadores ante nuestros requerimientos? Pues ha habido de todo. Evidentemente ha habido ofertas muy obedientes, que ya que pedíamos que se hiciera en BIM, dicen que me van a hacer en BIM, por supuesto. Hay ofertas muy comprometidas, a fin de cuentas, como han visto antes, yo pedía un compromiso y eso es lo que me han dado, un compromiso en hacer BIM, sin mayor información. Ha habido otras que, bueno, imaginativas y previsoras, que no solamente en la fase de redacción de proyectos y dirección de obras ya me hablan de cómo va a ser el contrato de obras o cómo va a ser el mantenimiento, y algunas ofertas soñadoras que me hablan de aspectos que, bueno, que todavía, yo no dudo que son el futuro, pero que todavía pues, falta un poquito, ¿no?, para llegar al 2030. Si bien es cierto que ha habido, vamos a llamar, de las otras, aquellas que ya han entrado un poquito más en materia y han ido definiendo roles concretos, han ido definiendo una documentación que sale en cada una de las fases del proyecto o de la fase de la redacción del proyecto y de la fase de estudio y que, bueno, determinan actores. Y, evidentemente, otras que, aparte de todo lo demás, pues han definido incluso los formatos de intercambio de información entre los distintos agentes que vayan interviniendo. La impresión general, por tanto, es que sí, que ha habido en este año y poquito, que ha habido un alineamiento de lo que los ofertantes o los licitadores han ido presentando en los sucesivos concursos con las necesidades nuestras, que, si bien que debo reconocer que han sido lo ambiguas que ha quedado de manifiesto. También somos conscientes que se ha generado una inquietud en el sector. Ahora ya, al principio la gente nos decía, ¿pero vais a seguir pidiendo BIM? ¿Pero vais a seguir...? Claro, yo creo que esto es un camino de no retorno. Entonces, claro, cuando han visto que no es una, ni dos, ni tres, sino que empezamos a repetirlo, al final creo que se ha producido un elemento dinamizador, al menos en aquellos equipos que se han ido presentando a los concursos de la Consejería de Sanidad. Además, por una pregunta que se ha hecho antes, dando los pasos precisamente para prepararse a lo que vendrá después, porque sabiendo que es un camino de no retorno. Y la impresión general es que esa inquietud ha hecho que la gente, bueno, pues se interese más por lo que es BIM, se interese más por lo que se necesita y se interese más por
qué es lo que está buscando la Administración y qué es lo que pretende conseguir a la hora de pedir o de apostar por esta metodología. Claro, volviendo a la guía SBIM y a una publicación que hicieron, pues bueno, el por qué no se usa BIM, esto es la base de las encuestas que ha comentado antes, con quien trabajo no lo utiliza, pues bueno, yo creo que cada vez más, no solamente los arquitectos, sino ingenieros, aparejadores y todos los demás intervinientes empiezan a ver que sí que se utiliza. No hay suficiente demanda, es lo que estamos intentando generar, y nuestros clientes no lo pagan. Al respecto, yo tengo que hacer una pequeña reflexión. Cuando en una licitación de una redacción de proyectos y dirección de obras se hace una licitación con un precio X y las bajas que se presentan son de un 20-25%, el precio no lo estoy determinando yo, el precio lo está determinando, evidentemente, la competencia del sector. O sea, yo no digo que si yo tengo que hacer BIM y asumo el coste, pues evidentemente voy a ir al tipo o un poquito menos del tipo. No digo que no, pero entonces me quedo fuera. ¿Cómo se lucha? Pues entiendo que, por una parte, siendo muy exigentes a la hora de que cuando un licitador ha ofertado BIM como mejora, yo ser muy exigente a la hora de verificar ese cumplimiento y que, evidentemente, podré hacerlo a partir de que tenga bien definido lo que quiero y lo que me hayan presentado. Por tanto, ¿cómo se están desarrollando los diferentes contratos en la materia? Como han visto, pues tenemos unas 20 licitaciones y el hecho de que un equipo haya sido un equipo redactor de proyecto y dirección haya sido el adjudicatario no solamente ha sido por el tema del BIM, puede haber hecho una oferta técnica muy buena, puede haber hecho una oferta económica muy buena, pero claro, si ha dicho en el BIM, aunque fuera un compromiso, se ha visto obligado a cumplirlo y eso ha llevado pues a que hay gente que todavía ha sido adjudicataria y se ha planteado que es BIM, con lo cual, como primer paso, ha tenido que hacer esa inversión en las aplicaciones informáticas que no tenía, en equipos que no tenía. Pongo las de dibujo más extendidas, me dejaré algunas, me dejo muchas seguro, pero evidentemente ha supuesto una inversión por parte de los equipos pequeños. Preguntado a un equipo que no tenía todavía esta metodología implantada, un estudio pequeño, y preguntado concretamente por los costes que le había supuesto, pues me decía, entre equipos, programas, formación, me lo estimó en unos 10.000 euros. No sé, evidentemente, si tienes la confianza de que esto es un camino de no retorno, entiendo que es una inversión más o menos asequible de cara a las futuras licitaciones. Estaban las empresas o los estudios que sí que tenían esas aplicaciones y que sabían cómo se manejaban, pero que colaboraban con otros equipos, con otros estudios, pero siempre, bueno, todos ellos podían trabajar con aplicaciones BIM, pero de espaldas unos a otros. Entonces, aún no sé cómo cambiar la información, aún no sé cómo colaborar con el ingeniero, aún no sé cómo colaborar con el que me calcula las estructuras. Todos estamos más o menos en la línea, pero no todos sabemos cómo aplicarla. Los menos sí que han establecido estas maneras de colaboración y están haciendo un trabajo conjunto sobre un puzzle conjunto en la base de datos a la que antes se refería Alberto, pero todavía tenemos un escollo por salvar, y es dónde se aloja esa base de datos, cómo se accede a esa base de datos. Claro, cuando preguntas a un estudio de arquitectura o a un estudio de trabajo y dices, no, es que la base de datos está en mi servidor y tengo que dejar que alguien de fuera entre en mi servidor. Entramos con problemas de seguridad que todavía no tienen claros. Si lo hacemos con la nube, se da otra circunstancia, y es que hay contratos de redacción de proyectos y de ejecución de obra donde no se permite la subcontratación, o se permite en ámbitos muy pequeños. Cuando yo estoy alojando una base de datos en la nube, estoy contratando un espacio de la nube, con la cual, como no es mía, estoy subcontratando un espacio de la nube para alojar una información que evidentemente van a usar todos, con lo cual se produce, desde el punto de vista de contratación, una pequeña duda por parte de los que están usándola hasta ahora, que también ha generado conflictos. Evidentemente, la fase que nos gustaría, que sería la que aparece aquí en un gráfico, no es mío ni mucho menos, pues es a la que todavía no hemos llegado, entre otras cosas porque nosotros, como Administración, todavía no estamos preparados para ello. Somos conscientes que, evidentemente, llegar a esto requiere esfuerzo, no solamente por nuestra parte, sino por parte de todos los que intervienen, que supone dinero y que supone tiempo.
ahí, y hago referencia ahí a lo que ha comentado antes, lo que se ha comentado antes de Andalucía, se llega a la necesidad de que haya una política común, al menos dentro de la Generalitat Valenciana. Echamos en falta que haya una política común, una apuesta común por las consellerías, un respaldo y un entendimiento de lo que significa esta transformación dentro de la Administración. Las exigencias a nivel, vamos a llamar, político o funcional que había hasta ahora o que hay hasta ahora, tienen que pasar por un tamiz, y es que bueno, hay una transformación que hay que seguir y, por tanto, lo urgente tiene que dejar tiempo para lo importante. No puede ser al revés. No por el hecho de que esto sea para mañana tengo que obviar la necesidad de que haya una transformación desde un principio y además bien planificada. ¿Y de ahora en adelante? Pues de ahora en adelante, evidentemente, yo creo que no cabe otra opción que continuar. Apostando por la eficacia y la eficiencia. Si han visto antes, la dirección general en la que yo estaba, antes era de recursos humanos y económicos y ahora ha pasado a llamarse de eficiencia y régimen económico, con lo cual creo que viene evidentemente al caso, ¿no? No es más, o al menos entendemos que tenemos que conseguir, de cara a la eficiencia de las licitaciones públicas y de cara a la construcción de los inmuebles, y ya no de cara a la explotación, que como antes se ha dicho es evidente, cualquier cambio que se produce en la fase de construcción tiene una repercusión en tiempo y tiene una repercusión, por tanto, en dinero. Esos mismos cambios pasados a la fase de proyecto pueden suponer, sí, más tiempo, pero seguro que suponen mucho menos dinero, con lo cual la modificación en cuanto al tiempo de obra respecto al tiempo de proyecto es algo que a los técnicos nos va a costar trasladar a los políticos, voy a decirlo así. Claro, si un proyecto y ejecución de obra tarda 2 años y hasta ahora se hacía el proyecto en 6 meses y la obra en un año y 4 meses, a lo mejor lo que hay que hacer es invertir el procedimiento como pasa en otros países. Creo que es mucho más, económicamente es mucho más rentable y es mucho más eficiente que el proyecto tarde 1 año y 4 meses y la obra tarde 6. Ayer me mandaron un enlace de estos de LinkedIn donde me enseñaban una prefabricación en un edificio en China. Si alguien quiere, busca en LinkedIn y tiene por mi nombre, aparezco y aparece la publicación. Se hace un edificio de 30 plantas en 15 días. Y es posible, y aparece todo el proceso constructivo, solamente planificando lo que va en cada planta, instalaciones y haciendo un proceso de montaje, con lo cual es posible. Si es posible hacer un edificio de viviendas de 30 plantas en 15 días, yo creo que es posible revertir el tiempo que se dedica a cada una de las partes. Con lo cual, si analizamos costes y analizamos tiempo, al final el coste de redacción de proyectos, ejecución de obras, es el mismo, lo que pasa es que a menos precio si dedicamos el esfuerzo antes y no después. ¿Cómo hago esto? Pues bueno, pues por eso digo que lo que quería es lo que he visto antes. Pues habrá que definir un plan de implantación BIM, no solamente para la Consellería de Sanidad, entiendo que en el ámbito de la Administración Pública de la Generalitat, creo que a todos los ámbitos. Un plan de implantación BIM que dé respuestas un poco a lo que han dicho mis predecesores. Evidentemente, hay que concretar lo que se quiere obtener del uso de BIM en cada una de las fases y por cada uno de los intervinientes. No es lo mismo lo que quiera yo como Administración que lo que quiero pedirle a los distintos agentes. Evidentemente, no es lo mismo. Que hay que definir el equipo necesario para cada una de las fases y con experiencia y formación concreta para poder hacerlo. Hay que establecer cómo se tiene que producir ese intercambio de información. Yo cuando antes he oído que en Cataluña ya tenían un espacio en los servidores para alojar esa base de datos, a la cual es una petición que tengo encima de la mesa, pendiente de hacer al Servicio de Informática de la Consellería de Sanidad para que, por favor, me dejen un espacio al que la gente pueda acceder con una determinada condición de seguridad y con un control que quieran establecer. Bueno, pues me va a costar, ¿no? Porque desde un servicio pequeñito como el mío conseguí que informática
entienda esa necesidad de que alguien de fuera entre en un servidor mío va a costar, pero bueno, Sanidad tiene experiencias en ese sentido, así que creo que lo pueden conseguir. Y, evidentemente, deben considerarse tanto el tiempo y los costes de los medios materiales y humanos necesarios para conseguirlo. Hace poquito tuve la buena noticia, uno de los que estamos metidos, que creo que todavía nos podemos contar con los dedos los dedos de dos manos, los que estamos involucrados en esta guerra dentro de la Generalitat, pues me avanzó que ya había habido una compra de programas que estaban alojados en los servidores de la Generalitat, que ya había habido el reconocimiento de que los equipos necesarios para trabajar, en el caso que me estoy refiriendo, para poder diseñar o para poder proyectar en BIM, los requerimientos son unos mínimos necesarios y ya existía ese contrato y ese equipo ya estaba puesto en funcionamiento, con lo cual ha habido una compra de programas, ha habido una compra de los equipos necesarios para ello y recientemente, y esto no tiene más que una semana, el plan de formación de la Generalitat pues ha reconocido por lo menos 2 cursos. Cada uno de ellos ha sido propuesto por una consellería, el de la izquierda lo ha propuesto la Consellería de Sanidad, abierto a todas las administraciones, y el de la derecha creo que ha sido Bienestar Social, o lo que antes se llamaba Bienestar Social, precisamente apostando porque, tenemos la compra de programas, tenemos el definido lo que es el equipo, vamos a empezar como decíamos antes, a una formación muy básica a nivel general de lo que supone, y alineado con lo que decía antes el SERVEF, un poco alineado con lo que es la metodología BIM a grandes rasgos, y después ya en cómo usar las aplicaciones. Creo que las plazas que hay, tanto en uno o en otro, creo que se han quedado cortas, porque según me cuentan, el primer día ya estaba el cupo cubierto. Entonces, no sé si conseguiremos que se amplíen plazas, se amplíen ediciones, y esa es mi esperanza. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Román. A continuación entramos al apartado de los proyectistas, para el que va a intervenir Enrique Romero Payás, socio de AECO Studio Partners, y que han desarrollado el proyecto de ampliación de la sede de turismo